¿Ya lo tenemos? Amén. Dice la palabra de Dios así. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo. Quisiera volver a leer, pero desde el 16, del verso 16, dice, me fui un poquito más para atrás para ver por qué dijo esto Jesús. En el verso 16 dice, los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado, y cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban de Jesús. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Amén. Gracias, Señor. Te doy gracias en este día porque tienes una enseñanza muy importante para nosotros. Abre nuestra mente, nuestro entendimiento y nuestro corazón para ver qué es tu enseñanza, lo que necesitamos que guardar, retener y aprender de ti, Señor Jesús. Esta enseñanza es un mandamiento tuyo y hoy nos lo vas a revelar a nuestro corazón. Gracias, Jesús, para poder entenderlo y almacenarlo siempre en nuestra mente y en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Como podemos ver, esta es una enseñanza muy importante en la vida de todos nosotros. Pero la lectura habla de que dice que Jesús les dijo a sus discípulos que quería reunirse con ellos porque tenía algo muy importante que decirles. Dice la palabra de Dios que cuando lo vieron se llegaron a él y lo adoraron a Jesús porque él estaba a punto de descender al cielo. Pero Jesús quería dejarles un mandato a sus discípulos. Dice que habló con los 11 discípulos. Y en esta manera, Jesús hace algo muy interesante en esto. Esta es como una lectura de un evento que pasó donde se reunió con sus 11 discípulos. Y allí Jesús les dice, lo primero que les dice es, quiero que entiendan esto, que toda la autoridad a mí se me es dada en la tierra, así como en la tierra y en el cielo. Lo primero que les dice, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Lo primero que les dice es para que sepan, para que quede bien grabado y para que se recuerden siempre de estas palabras. Jesús les dice a todos, a mí se me ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Entonces, esta autoridad es sobre todos los hombres, sobre todos los jueces, sobre todos los reyes, sobre toda autoridad en la tierra, pero no nada más en la tierra, porque también como hijo de Dios, a él se le ha dado la autoridad en el cielo, porque es donde está nuestro Padre Dios, que le ha dado la autoridad en el cielo como Padre Supremo, ¿verdad? Amén. Entonces, todas las cosas en la tierra y en el cielo, todas le son obedientes a Dios, porque a Él nos acaba de revelar que se le ha dado toda la autoridad. Amén. Así empieza Jesús a decirles esto a sus discípulos. Entonces, ahora nosotros podemos entender que la enseñanza de Jesús venía primeramente expresándole su autoridad, y con esta autoridad yo los mando a que vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Este es un mandato mío con la autoridad que tengo, que se me ha dado, que ustedes vayan y hagan discípulos a todas las naciones.
¿Y qué es lo que van a hacer? Bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a qué, a obedecer todo lo que les he mandado, porque Jesús había enseñado a estos discípulos por 3 años y medio, estando con Él, y ahora los mandaba a que enseñaran a todos los demás a obedecer sus enseñanzas, y los mandaba con la autoridad que solamente Dios tiene. Y les dice, para terminar el verso, y les aseguro que yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Estaré con ustedes. Vayan, hagan esto con mi autoridad, y yo estaré con ustedes para ayudarlos en todo el momento hasta el fin del mundo. Así es que esto es un evento, algo que pasó, una enseñanza, es un mandato que nos deja a todos, pero ahora Él nos reta y les dice, ahora vayan y hagan todo lo que yo les he enseñado. Es tiempo que ustedes me demuestren que verdaderamente ustedes son mis discípulos, han escuchado, me han hecho caso, me han obedecido, y ahora es tiempo que ustedes pongan en práctica todo lo que les he enseñado. Ahora necesito que ustedes me demuestren esa fe, que vayan en mi nombre a enseñar todo lo que yo he enseñado. Así es como inicia estos versículos, que viene siendo el último versículo del Evangelio de Mateo. Así es como Jesús se despide de sus discípulos antes de partir. Dice Juan 8:31, si permanecieres en mi palabra, dice San Juan 8:31, decía Jesús a los judíos que le habían creído, si vosotros permaneces en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, Jesús nos habla a todos nos habla, y nos quiere recordar y despertar un despertar, un recordatorio, que es tiempo de que todos, los que hemos creído en Dios, los que lo conocemos, los que hemos leído de la Biblia, los que sabemos que Jesús es el Hijo de Dios, que Él tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra, que Dios le ha dado esa potestad, y Él tiene un mandato para sus hijos, es que tú y yo vayamos y que le llevemos las buenas nuevas de salvación a otro. Y dice, así es que esto te mando yo, que es tiempo que te despiertes, que es tiempo que te pongas a trabajar, que es tiempo que reacciones, que es tiempo que ahora des frutos de todo lo que yo te he enseñado. Le dijo a sus discípulos, que en este caso nos dice a nosotros. Es tiempo que nosotros entendamos que todo lo que se nos ha enseñado, nosotros debemos de trabajar en la obra de Dios. Esta es una gran comisión. Habrá gente que son maestros, que son misioneros, algunos irán a algunas ciudades a llevar la palabra de Dios, algunas regiones, algunos países, algunos hablarán en alguna iglesia, algunos enseñarán en algún lugar, en algún parque. He visto gente enseñando la palabra de Dios en el Home Depot allá afuera. He visto gente enseñando la palabra de Dios, que sepan de Dios en el parque. He escuchado mucha gente que trata de enseñar a otros de Dios de diferentes maneras. Dios nos habla a cada quien de diferentes maneras. Habrá personas que podrás dar un folleto y ese folleto lleva palabra de Dios y lleva palabra de aliento para alguien. Así Dios nos usa. Dios les habló a sus discípulos diciendo vayan, y ahora a ustedes les toca hacer discípulos. Pero ¿discípulos de quién? ¿Discípulos de los apóstoles? ¿Discípulos del pastor? ¿Discípulos de un maestro? ¿No? Lo que Jesús nos está enseñando es a ser discípulos de Dios mismo.
no de un maestro ni de un pastor que está enseñando la palabra, no. Vas a ser discípulo de tu maestro, de tu Señor, que viene siendo Jesús. Él es nuestro discípulo, Él es nuestro maestro, Él es nuestro maestro. Nosotros somos sus discípulos de nuestro maestro, de Jesús. Entonces, sabemos que no es fácil ir cuando ya conoces de Dios. Tenemos que ser obedientes a este mandato que Jesús le pone a todos en la gran comisión. No todos tienen esa manera de ver las cosas, de ir a enseñar a otros o simplemente compartir con los demás, porque pues no queremos obedecer esa parte que nos corresponde, que nos está mandando Jesús, que compartimos con alguien más sobre quién es Dios y qué es lo que podemos decir, los milagros que Dios ha hecho, la manera en que Dios me ha transformado, me ha hecho pensar diferente, el rumbo que yo agarré, la manera en que ahora pienso sobre mi familia, sobre las cosas, sobre mi trabajo, sobre la vida, sobre las bendiciones que Dios me ha dado, sobre mi salud. Ahora le estoy agradecido a Dios porque yo me pongo a pensar y digo, ¿qué hubiera sido de mí si yo hubiera seguido de borracho o de tomador como antes era? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado de mí si yo hubiera seguido yendo a las cantinas donde yo me juntaba antes? Tal vez estuviera encerrado en alguna cárcel, o tal vez hubiera estado, tal vez muerto por algún pleito, por alguna balacera. Pero me pongo a pensar y le doy gracias a Dios que Dios me rescató porque alguien me habló de Dios y alguien fue suficiente obediente para hacer caso y llevar el evangelio a alguien más. La enseñanza de Jesús es ir y llevar el evangelio a alguien más que conozca, para que regrese su camino de donde va al camino de Dios. Hay una esperanza, hay una manera de regresar, hay una manera de vivir diferente donde puedes cambiar el rumbo de tu vida. Así es que en agradecimiento a Dios, yo quiero compartir con ustedes lo que Dios hizo en mi vida, cómo Dios me ayudó, cómo me ha transformado, cómo Dios me ha ayudado a mí y a mucha gente que hoy hablamos la palabra de Dios. Y no se trata de mí, se trata de enseñar que nosotros tenemos que ser discípulos de Jesús, no de los pastores, ni de los maestros, ni de los que enseñan en las iglesias. Se trata de que reconozcamos que nosotros debemos de ser obedientes como discípulos de Jesús. Un discípulo debe de ser como su maestro. Un discípulo es el aprendiz de su maestro. Nosotros somos esos aprendices de Jesús, de nuestro maestro. Así es que no se nos ha, en la Biblia dice que debemos de ir. ¿Qué es lo que dice? Debemos de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Pero hay personas que no pueden salir de la nación, de un país, pero podemos compartir lo que conocemos de Jesús. Podemos compartir lo que conocemos de Dios con alguien más. Simplemente platicar con ellos, enseñarles, decirles la experiencia que nosotros tenemos con Dios. Cómo Dios ha sido misericordioso en mi vida, cómo Dios me ha ayudado a reflexionar, cómo Dios me ha ayudado a arrepentirme de las cosas que hacía mal, cómo Dios ha enderezado mi pensamiento, mi camino, mi forma de vivir de antes, ahora es diferente. Así es que hay una manera de ser agradecidos con Dios, es obedeciendo este mandato que Él nos ha puesto: ir, predicar el evangelio, pero sobre todo enseñarle a los demás quién es Jesús, porque necesitan que saber antes que ellos puedan recibirlo. O nosotros
conociendo de Jesús, podemos hablarle a alguien más todo lo que ha hecho en nuestra vida como un testimonio de la misericordia, de la esperanza, de la fe, lo que Dios hace en nuestra vida, cómo Dios transmite el amor de Él en nosotros, cómo Dios nos transforma, cómo Dios trabaja en nuestra vida y cómo Dios nos ha sacado de donde estábamos hasta el día de hoy donde estamos, cómo Dios ha permitido que hoy vivamos diferente, que recibamos nosotros bendiciones de parte de Dios, porque toda la autoridad se le ha dado a Él, y con esa autoridad Él nos manda a que nosotros compartimos con los que no conocen de Dios, que lo conozcan, que hay un Dios verdadero, que sí existe, que hace milagros, que hace cosas que tú nunca te has imaginado que pudiera pasar, que Dios puede transformar, puede cambiar, puede hacer un milagro en tu vida, puede cambiar todo tu pensamiento, tu corazón, y puede transformar toda tu vida si Dios así lo permite. Entonces hoy solamente de recordar que todos aquellos que aún no conocen de Dios, que lo conozcan, que deben de escuchar, abran su corazón para que lo conozcan y que puedan recibir y experimentar el verdadero Jesús en su vida, que esta doctrina que estamos enseñando, lo que Él nos ha mandado a hacer, es una doctrina de salvación, es una doctrina de esperanza. Por eso tenemos nosotros esta responsabilidad de obedecer este mandato, de compartir con todos los demás la salvación, la esperanza, la fe, lo que a mí me ha dado Jesús, lo tengo que compartir con los demás, porque dice su palabra que de gracia yo lo recibí, de gracia yo lo tengo que dar también, para que los demás escuchen, puedan tener una esperanza en su familia, en sus hijos, en el día de mañana, en su pasado, olvidarlo, que hay un nuevo presente, hay un nuevo día, que hay una nueva esperanza, cada día es una nueva ilusión, una nueva manera de empezar, que sepamos que con Jesús tendremos una vida diferente. Si no teníamos esperanza, con Él tenemos esperanza. Puede restaurar nuestra mente y nuestro corazón. Así es que hoy podemos entender que toda autoridad se le ha dado a Jesús en el cielo y en la tierra, y con esa autoridad nos ha mandado a que los que conocemos de Dios lo guardemos, lo almacenemos y luego vayamos y enseñemos a otro que no conoce, para que reciba la bendición también, así como tú y como yo. Si tienes un amigo, una persona que no conoce de Jesús, que no conoce de Dios y que anda haciendo drogas o que anda haciendo algo que no debe, nosotros podemos darle una palabra de aliento para que esa persona pueda escuchar solamente la oportunidad de que Dios toque el corazón y lo saque de donde está, que tenga un conocimiento que hay un Dios que lo puede ayudar, que lo puede cambiar, lo puede transformar y puede hacer un milagro en su vida. Pero necesitas que abrir tu corazón para recibirlo. Un corazón duro, un corazón amargado, un corazón no recibe a nadie. Dios te puede cambiar todo lo que es en tu corazón. Lo bueno, lo malo lo puede hacer bueno, y lo bueno mejor todavía. Así es que vamos a recordar esto, que si tenemos la oportunidad vamos a ponerlo en práctica, vamos a poner en práctica esto. La vez pasada estaba hablando con un amigo que trabaja en un puesto y decía que él tenía ilusión de ver a su familia. Y yo estuve orando por él, y me recuerdo que tiene más de 10 años de no ir a ver a sus hijos y a su esposa en México, y que ese es su deseo de regresar para ver a su familia. Y mientras yo oraba, se le salían las lágrimas porque él tenía el deseo de ir a ver a su esposa y a sus hijos. Y yo le dije,
que Dios le va a conceder ese deseo, y oraba por él, pero le digo, pero también te va a conceder de que conozcas de su palabra y de su poder, para que conozcas que el que te llevó, el que te trajo y el que te llevó, el que te va a llevar allá con tu esposa, va a ser Dios. Y dijo, gracias por esta oración, porque la necesitaba desde hace mucho tiempo. Así es que nunca sabes cuándo una persona necesita una palabra, una oración de aliento, porque Dios conoce el corazón de alguien y te pone a ti que ores por alguien o que le digas una palabra de aliento. Así es que esta es una gran comisión para todos, que nosotros hagamos nuestra parte, que seamos obedientes y llevemos esa palabra de aliento a aquel que no conoce, para que él reciba la bendición de parte de Dios. Amén. Gracias, Señor, te damos gracias en este día, y te damos gracias porque hoy nos recuerdas que tú tienes, que toda la autoridad se te ha dado en el cielo y en la tierra, y con esa autoridad tú nos mandas, Señor, a que hablemos y que enseñemos quién eres tú, Señor, y que digamos nuestro testimonio y las bendiciones